Hola, hola, ¿cómo están señores participantes? En esta sesión vamos a conocer sobre el idioma quechua, para lo cual nos vamos a dirigir a la introducción. El idioma quechua, también llamado runasimi, es la lengua nativa de mayor uso en Sudamérica. Es hablado en varias regiones del Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Posee varios dialectos y divisiones. Fue la lengua de los incas quienes la expandieron por todo el imperio del Tahuantinsuyo. Actualmente en Bolivia se habla en las regiones de Sucre, Oruro, Cochabamba y una parte de La Paz también, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el alfabeto fonético del idioma quechua. El alfabeto fonético del idioma quechua que usamos en el presente enseñanza es aprobado del 8 al 12 de agosto de 1983 hacia una educación intercultural bilingüe realizado en la ciudad de Cochabamba, el cual fue oficializado a través del Decreto Supremo número 20227. De acuerdo al cuadro fonológico, el idioma quechua presenta 29 fonemas segmentales, 26 consonantes y 3 vocales, como podemos observar en el siguiente cuadro. Este es el cuadro de la signografía, entonces, en lo cual podemos ver, por ejemplo, eh, dos aspectos muy importantes: punto de articulación y modo de articulación. En punto de articulación vemos bilabiales, alveolares, palatal, velar, posvelar. A la vez están segmentados, por ejemplo, en modo de articulación, ya sean oclusivos, simples, aspirados y glotalizados. De la misma manera, en africados tenemos simples, aspirados, glotalizados, y en fricativo tenemos laterales, nasales, semiconsonantes, vibrantes, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Y a la vez también tenemos en vocales, ¿no? Entonces, una otra cosa son los consonantes y otra cosa son las vocales. En el idioma quechua solo trabaja con tres vocales: la I, la U y la A. Ahora vamos a pasar a los ejercicios de pronunciación. Acá tenemos este consonante pa. Bueno, tenemos en su significado, o mejor dicho, en la palabra, ejemplo, apay, lo cual quiere decir llevar. También tenemos pa, tenemos en ejemplo patay, patay, eso es picotear, o sea, con la picota. Tenemos acá otro consonante a, tenemos acá el ejemplo eque, que quiere decir cabeza. También tenemos otro consonante ta, bueno, en este caso es simple, ¿no? Tenemos la palabra tonco, tonco, lo cual quiere decir maíz. También tenemos otro consonante, en este caso aspirado, ta, ta, y tanta. Ahí tenemos su ejemplo, tanta, que quiere decir ropa usada o ropa vieja, ¿no? Eh, Acá en glotalizado tenemos a, tenemos la palabra anta, anta, lo cual quiere decir pan. En esta otra consonante tenemos en la palabra simple, tenemos consonante cha. eh, en su ejemplo tenemos churi, lo cual significa hijo. También tenemos otro consonante en aspirada, cha, cha. En la palabra tenemos chama, chama, quiere decir algo áspero, ¿no? Áspero. Eh, También tenemos acá la otro consonante, es chama, perdón, cha, cha, este es glotalizada. En su ejemplo tenemos sacha, 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 quiere decir árbol. Muy bien. Vamos a pasar a otra diapositiva. Acá tenemos este consonante sa, sa. En su ejemplo tenemos sirai, que quiere decir coser, de costura. También tenemos otro consonante ja. En su pronunciativa tenemos hatun, hatun, quiere decir grande. Acá tenemos otro consonante ja, ja. Entonces tenemos sojta, sojta, ¿ya? Quiere decir número 6.
Y acá tenemos en la consonante la, halay, 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 lo cual quiere decir volar, volar. Y acá en nuestro consonante tenemos ya, ya, en su palabra tenemos yuya, yuya, lo cual quiere decir mentiroso. Y acá tenemos otro consonante ma, ma, en su palabra tenemos misi, misi, lo cual quiere decir gato. Vamos a ir a otro consonante, acá, vamos a continuar. Acá tenemos el consonante na, na, y en la palabra tenemos nina, nina, lo cual quiere decir fuego, ¿ya? Y acá tenemos otro consonante ña, ña, y bueno, en su palabra tenemos ñuñu, ñuñu, lo cual quiere decir pecho o pezón o teta. Bueno, tenemos aquí otro consonante que es ya, ya, en su palabra tenemos yuyay, yuyay, lo cual quiere decir recordar. Bien, seguimos, acá tenemos el consonante wa, wa, y bueno, en su palabra tenemos wawa, wawa, lo cual quiere decir bebé. Bien, finalmente tenemos acá a este consonante ra, ra, se pronuncia ra, así, y en su palabra tenemos ninri, ninri, lo cual quiere decir oreja. ¿Ya? Muy bien. Finalmente tenemos los vocales. Bueno, el idioma quechua solo trabaja con 3 vocales, ya os había dicho. En la primera sesión tenemos A, la I y la U. En la A tenemos el ejemplo ama, lo cual quiere decir no. Acá tenemos la I. Bueno, la I podemos decir la palabra misi, misi, gato. Y bueno, acá tenemos la U. Bueno, tenemos la palabra formada uma, uma, lo cual quiere decir cabeza. Muy bien. Vamos a ver también comportamiento de las vocales. Bueno, es un fenómeno en realidad en el quechua como también en el idioma aymara, lo cual quiere decir, o dice de la siguiente manera: las vocales en aymara, ¿no?, la I y la U, antes y después de los postvelares, ja, ja, ja y ja, se pronunciará como E y O. Ejemplo, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a encontrar las vocales como la I y la U en las postvelares, es decir, en estos consonantes, ya sea antes, ya sea después o en el medio o al final, la vocal I y la U se va a cambiar por la E, por la O, es decir, la I se cambia por la E y la U se cambia por el O, solo cuando se encuentran en estos consonantes, ¿ya? Entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Bueno, esta es en la parte de escritura y esta es en la parte pronunciativa, mejor dicho. Esta es la parte escritura y esta es la parte pronunciativa, ¿ya? Entonces, en la parte escritura es iquiku, así tal como yo estoy pronunciando, ¿no? Así se escribe, iquiku. Pero en la parte pronunciativa ya se lee equeco, legalmente, equeco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En la palabra equeco, bueno, aquí están los postvelares, ¿no?, que les decía. Estos son los postvelares, aquí están, en esta familia está. Esos son los postvelares. Entonces, automáticamente, como está antes o después las vocal I, este I se convierte en E, como pueden ver acá, ¿no? La otra I también se convierte en E, y como esta U está al final de este consonante postvelar, ¿no?, también se convierte en O. Entonces se lee equeco. Lo mismo podemos hablar de esta palabra kulki. Bueno, es la parte de escritura legalmente porque no existe la vocal O ni tampoco la vocal E, pero se escribe así. Pero como está al lado de estos consonantes postvelares, ¿no?, entonces está en el medio al final, entonces se convierte la vocal U, se convierte en la O, la vocal I se convierte en la vocal E, entonces leemos colque legalmente, ¿no?
En el Ekeko, bueno, esta palabra significa Dios de la abundancia, ¿no? Que se celebra cada enero, ¿no? En las alacitas. Y bueno, Kolke, bueno, es el dinero, ¿no? Es el dinero. Muy bien. Espero que ustedes hayan entendido esa parte. Ah, luego vamos a ver al tema número 2, elementos gramaticales, que es muy importante que ustedes conozcan. Los pronombres personales, como ustedes pueden apreciar, acá tenemos noka, lo cual significa yo, kan, significa tú, pai, significa él o ella, nokanchis, significa nosotros, esto es incluyente, se refiere a todos nosotros, ¿ya? A todos, incluyendo a yo, por decir, ¿no? Luego tenemos nokaiku, bueno, esto es nosotros también, pero es excluyente, ¿ya? Es excluyente. Cuando digo nokanchis, bueno, nosotros, estoy hablando, digamos, unas 20 personas, pero yo más me incluyo, ¿ya? Yo más. Entonces estoy diciendo nosotros. Y bueno, cuando digo nokaiku es cuando de esas 20 personas, que yo les hablé, 5 personas se excluyen, ¿ya? 5 personas se excluyen de esas 20. Esas 5 personas es nokaiku, nosotros excluyentes. Se excluyen del grupo de los 20, ¿ya? Bien. Luego tenemos kankuna, eso quiere decir ustedes. Paikuna significa ellos o ellas también, ¿no? O ellas podemos poner acá. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a pasar a pronombres posesivos. Los pronombres posesivos en el idioma quechua son i, iki, in, inchis, iku, inquichis y inku. Entonces, estos son los sufijos, ¿ya? Son sufijos donde tienen su significado. Este i, por ejemplo, significa mí. Este iki significa tú. Este n significa su, de él o ella. Este inchi significa nuestro o nuestra. Este iku significa nuestro o nuestra. Inquiche significa su, de ustedes. Y finalmente inku significa su, de ellos o ellas. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, estos consonantes, mejor dicho, estos pronombres posesivos, estos sufijos, se tiene que añadir a sustantivos, es decir, a sujeto, no sujetos, sino a sustantivos, a nombres se tiene que añadir. Entonces toma el siguiente significado. Por ejemplo, acá tenemos la palabra wasi. Wasi es casa, ¿ya? Entonces yo puedo, por ejemplo, unir con esta i. Wasi, wasi significa mi casa. Wasiki, tu casa. Wasinchis, nuestro casa. Wasiku, nuestro casa. Wasinkichis, su casa de ustedes. Wasinko, su casa de ellos. En otras palabras, yo puedo agarrar, por ejemplo, misi, ¿no? Entonces yo voy a añadir este i, ¿no? Wasi, o mejor dicho, misi. ¿Qué va a significar misi? Obviamente ya va a significar, mi gato, ¿no es cierto? Y así yo voy a seguir continuando. Por ejemplo, la otra palabra que vendría, por ejemplo, después de misi, sería misiki. Esto, ¿no? Voy a copiar misiki. ¿Qué me va a significar? Bueno, este i que significa tú, entonces va a ser tu gato. Así sucesivamente podemos continuar con estos sufijos, pero siempre y cuando podemos cambiar otra palabra de wasi. Nosotros hemos cambiado misi, puede ser por ejemplo tata, mama, turay, churi, o con otros nombres, ¿no? Bien, espero que se haya entendido esta parte, por favor. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva. Acá, pronombres demostrativos y pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, en pronombres demostrativos vamos a ver estas palabras, donde en singular tenemos acá kai, significa esto, esta, este. Es cuando, por ejemplo, palpamos el objeto, ¿no? Yo digo esto, ¿no? Esta lápiz o este bolígrafo, estoy palpando, entonces digo kai kelkana, debo palpar el objeto. Y bueno, pues acá existe otro, chai. Bueno, ese chai es simplemente para señalar, no estoy palpando el objeto, solo señalo, es decir, esa casa,
ese bolígrafo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos esa, ese, eso. Y cuando digo Hakai, bueno, Hakai ya, yo me tengo que alejarme un poquito más allá del objeto, ¿no? Entonces señalarlo, aquel o aquello, o si no, aquella, ya, Hakai, Hakai, puede decir Hakai Waka, aquella vaca, ¿no? Hakai Waka, aquella vaca. Bien. En plural tenemos kaikuna, estos, estas, estes, chaikuna, esas, esos, eses, hakaikuna, aquellos o aquellas, ¿no? Entonces en plural. Entonces esto vamos a ver más adelante en la práctica, pero espero que ustedes vayan tomando en cuenta esto. En pronombres interrogativos tenemos acá ima, que, imaina como, mai, donde, mai, ken, cuál, masca, cuánto, haika, cuándo, ¿no? Entonces acá tenemos los pronombres interrogativos, ya, espero que ustedes se aprendan estos pronombres interrogativos, más adelante también lo vamos a ver, ya, vamos a hacer algunos ejercicios. Acá tenemos sufijos de caso y pronombres posesivos, ya, en sufijos de caso tenemos este sufijo man, lo cual significa a o hacia, manta significa de o desde, paj significa para, raiku significa por qué, ¿no? Pi significa en, wa significa con, kama significa hasta, ¿ya? Entonces, esto por ejemplo podemos darles los siguientes ejemplos. Por ejemplo, también estos sufijos se añaden a nombres, ¿ya? Puede añadir a nombres, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo voy a utilizar la palabra wasi, ¿no? Ya sabemos que wasi significa casa, ¿no? Entonces voy a agregar, por ejemplo, wasiman, ¿no? Porque man significa a o hacia, entonces coloco wasiman, ¿qué me va a dar el significado wasiman? ¿Ya? Voy a cambiar otro colorcito, no me deja cambiar, pero ya. Wasiman va a significar hacia la casa, ¿no? Voy a agarrar otro nombre, por ejemplo, ñan. Ñan es camino, ¿no? Ñan es camino. Entonces voy a agregar, por ejemplo, otra vuelta, por ejemplo, man. Ñan man, ¿no? Entonces, y eso ya va a significar hacia camino, ¿no? Ya, así sucesivamente podemos hacer. O si no, voy a cambiar, por ejemplo, otro nombre. Ya no voy a trabajar con man, sino que en este caso voy a trabajar, por ejemplo, con mama, ¿no? Entonces yo pongo mama y voy a agregar este paj, ¿no? Paj. Entonces mama significa mamá y paj significa para. Entonces, ¿cuál va a ser el significado? Para la mamá, ¿no es cierto? Para la mamá, ¿ya? Bueno, este artículo no existe en quechua, no existe el artículo, pero nosotros en español tenemos que arreglarnos, ¿no? No va a decir para mamá, sino mejor para la mamá, ¿no? Muy bien, así. Y así podemos ir formando, añadiendo a nombres con estos sufijos de caso. Bien, en este caso, en pronombres posesivos tenemos no caipata, significa de mí, campat significa de ti, paipata, de él o de ella, no canchespata, de nosotros o de nosotras, incluyente, no caicopata, de nosotros o de nosotras, excluyente, cancunaspata, de ustedes, paicunaspata, de ellos o de ellas, ¿no? Esto es pertenencia. Esto es pertenencia. Es como decir, por ejemplo, su auto de mi papá, su casa de mi papá, ¿no? Entonces, para esas cosas sirve estos pronombres posesivos, ¿ya? Pero vamos a estar viendo más adelante con todos estos sufijos. Bien, espero que se haya entendido esta parte. Ya, muy bien, hemos visto esto. Ahora vamos a ir, tema número 3, saludos y despedidas. Bueno, acá tenemos saludos, ya, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Ya? Cuando digo Allen Punchay, me estoy refiriendo al saludo del día, ¿no? Allen Punchay, es decir, buenos días, ¿ya? Puede ser hasta mediodía, ¿ya? Desde las 8 hasta las 12 nos saludamos, buenos días, ¿no? Allen Punchay. Y Allen Pajarin, bueno, eso es también buenos días, pero eso se aplica al amanecer, es decir, a las 6 de la mañana hasta las 7, ¿no? Cuando apenas el sol está saliendo, le decimos Allen Pajarin, ¿ya?
También tenemos Ayensuka, quiere decir buenas tardes. Ayensuka, buenas tardes. Ayentuta o Ayenchisi. Bueno, Ayentuta se aplica a partir de las 8 hasta las 12 de la noche, ¿no? O sea, Ayentuta. Esa es oscuridad, ¿no? Y Ayenchisi, bueno, puede ser hasta, desde las 6 de la tarde hasta las 7 también, ¿no? Eso es atardecer, Ayenchisi. Ya, Ayentuta ya es noche total, ¿no? Bien, es como por ejemplo cuando nos saludamos en inglés, ¿no? Good morning, good morning. ¿No? Good afternoon, good afternoon. ¿Se recuerdan en inglés, no? Es lo mismo, ¿no? Si le digo alguien punchay, la otra persona me tiene que decir alguien punchay también me tiene que decir. Si le digo alguien pakarin, la otra persona me tiene que decir alguien pakarin también, ¿no? Es decir, alguien punchay María, la otra persona me responde alguien punchay David, ¿no? Entonces, así. Ya, en ese contexto se utiliza esto. Ahora tenemos, por ejemplo, como estamos hablando de saludos y despedidas, bueno, dentro de saludos podemos preguntarnos, ¿no? Imainaya Kasanki. Esta Imainaya Kasanki quiere decir, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? Y la otra persona me responde, si está en buenas condiciones, de decir, Aliyan Kashani, estoy bien. Aliyan Kashani, estoy bien. ¿Ya? Entonces, pero puede ser que la persona esté mal, ¿no? Perdón. Puede ser que la persona se encuentre un poco mal, entonces, ¿cómo me tiene que decir? Imanaya Kasanki. Mana Walehchu Kashani. Mana Walehchu. Perdón. Walehchu. Kasani. Listo. Mana Walehchu Kasani. Lo cual quiere decir no estoy bien, ¿no? Y Manaya Kashan, Mana Walehchu Kashan, no estoy bien. Entonces, esto la persona me puede responder de acuerdo a su estado de ánimo, ¿no? Que se encuentra. Bien. En la despedida vamos a ver acá Tinkunakama, lo cual quiere decir hasta otra oportunidad. Bueno, hasta luego, Tinkunakama. La otra persona me tiene que responder Tinkunakama Kachu, ¿ya? Así me tiene que responder. Por decir, Tinkunakama María, y la María, ¿cómo me va a responder? Tinkunakama Kachun David, así ya me tiene que responder. Lo mismo, ¿no? Ayakama quiere decir hasta mañana, y la persona también me tiene que responder lo mismo, ¿no? Ayakama Kachun, así, ¿no? Kachun. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Ayakama María, entonces la persona me tiene que responder, la María, Ayakama Kachun David, ¿no? O caso contrario, simplemente también Ayakama también. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí en la tercera opción tenemos Wakt Unchaykama, hasta otro día, ¿no? Hasta otro día. La persona también me responde Wakt Unchaykama Kachun. Es decir, yo digo, María, Wakt Unchaykama, ¿no? Entonces me dice María, David, Wakt Unchaykama Kachun David. O si no, lo anticipa el nombre David, ¿no? Entonces, en ese sentido ella tiene que saludarme también, o si no, despedirse. Estamos hablando de despedida, ¿no? En ese sentido se tiene que despedir. Bien. Ahora vamos a ir a la parte tema 4 para saber nombres, ¿no? En este caso, ya vamos a ver, por ejemplo, preguntarnos cuál es tu nombre de ti, ¿no es cierto? Bueno, primeramente, Alimpunchaimasi, ¿no? Buenos días, amigo, dice, ¿no? Alimpunchaimasi, buenos días, amigo también. Imataksutik, esto es lo que más me importa, ¿no? Imataksutik. Eso quiere decir cuál es tu nombre, ¿no? Imataksutik. La persona me va a responder, no Kasutika David. Kanri, mi nombre es David. ¿Y tú? No, este Kanri significa ¿y tú? ¿Ya? Y bueno, pues yo voy a responder, no Kasutika María, digamos, ¿no? No Kasutika María, mi nombre es María. ¿Ya? Y viene aquí viene la pregunta para tercera persona. Tataiki imataksutin. Tataiki imataksutin. ¿Cuál es su nombre de tu padre? ¿O cuál es su nombre de tu papá? Y me responde Tataika Alberto Sutin, ¿no? Su nombre de mi padre es Alberto. Kampatari, y de ti, dice acá, ¿no? Y de ti, ya no es Kanri, porque acá es y tú, y acá, por ejemplo, es de ti, porque estamos hablando de tercera persona. Su nombre es Alberto. ¿Y de ti? ¿No? Tataika Mario Sutin. Su nombre de mi papá es Mario, ¿no? Tinkunakama María. Hasta luego, María. Tinkunakama Kachun David. Hasta luego, David. Bien, entonces esto es
importante para preguntar los nombres de las personas, ¿no? Debemos preguntar de primera a segunda persona, de tercera persona también. Bien, espero que se haya entendido esa parte también. Bueno, tenemos actividades, tenemos 4 actividades. ¿Cómo lo van a hacer? Tarea número 1, enlazar los sufijos de caso con sustantivos, ¿no? De cada uno me hacen con 2 ejemplos, ¿no? Con 2 sustantivos en realidad. Acá tenemos wasi y algo, ¿no? Este ejemplito está relacionado, fíjense, tarea número 1 está relacionado con este ejemplo. En realidad, con esto, a 2 ejemplitos. Por ejemplo, yo decía, ¿no? Wasi, a ver, mama, ¿no? Entonces, voy a continuar con wasi, ¿no? Entonces yo pongo wasiman, decía hacia la casa, ¿no ve? Hacia la casa, decía, hacia la casa, ¿ya? Voy a buscar otro ejemplito más, ¿no? Yo, por ejemplo, tata, y yo puedo agregar esta i, porque eso significa mi, ¿no? Tatai, ¿no? Entonces, voy a poner tataiman. ¿Qué va a significar? Hacia mi papá, ¿no es cierto? Hacia mi papá, ¿ya? Entonces, así ustedes de cada uno me tienen que hacer, o sea, dos ejemplitos de cada de estas con sufijos, a 2 ejemplitos. Entonces, eso está aquí diciendo, ¿no? En la tarea, es lo que está diciendo. Entonces, es lo que tienen que hacer. En la tarea 2 tenemos enlazamiento con los sufijos posesivos y ink. Eso tiene que ver con esa tarea. Ahorita voy a ver cuál es esa tarea. Tiene que ver con eso. Hay que enlazar estos sufijos posesivos con sustantivos. Wasi, mi casa. Wasiki, tu casa. Wasin, su casa de ella. Wasinchis, nuestra casa. Wasiko, nuestra casa. Wasikichis, su casa de ustedes. Wasinko, su casa de ellos. Ya, pero ya con otro nombre, ¿no? Yo puedo poner aquí, digamos, tata. Tatai, mi papá. Tataiki, tu papá. Tatan, su papá. Así. O si no, mama. Mamai, mi mamá. Mamaiki, tu mamá. Mamán, su mamá o su mamá de ella, ¿no es cierto? Así. Tiene que ver con esto, esa tarea número 3. Entonces, ustedes lo van a hacer, esta tarea, bueno, es número 2 en realidad, ¿no? Es número 2. Bien, tenemos otra tarea. Tarea 3, enlazar los sufijos de caso con los pronombres interrogativos. ¿En qué consiste eso? Eso tienen que enlazar, vamos a ir nuevamente acá. Ustedes, este es sufijos de caso y este es el sufijo, este es el sufijo de caso, ¿lo ve? Este es el sufijo de caso. Y también tenemos pronombre interrogativo. Estos son los pronombres interrogativos. Entonces tenemos que enlazar con los sufijos de caso más con los sufijos, mejor dicho, con pronombres interrogativos. Tenemos que enlazar. ¿De qué manera vamos a enlazar? Bueno, vamos a agarrar ima, ¿ya? Así van, pero van a trabajar en fila hasta terminar haika. Pero yo voy a trabajar primero con ima. Me voy a ir acá. Estos son los sufijos de caso. Entonces, voy a borrar esto. Primero agarro pronombre interrogativo ima, ¿ya? Ima. Listo. Entonces voy a agarrar ima y voy a agregar este sufijo man de sufijo de caso. Imaman. Entonces, mira, fíjese. Ima significa ¿qué? Man significa a hace. Entonces, ¿cuál va a ser el significado? ¿No? ¿A qué? ¿No es cierto? ¿A qué? O bien puede ser también hacia qué, ¿no? ¿A qué? Listo. Imaman. Voy a seguir continuando hasta acabar, hasta cama, por decir. Voy a seguir con la palabra ima. Pues después de man, ¿qué viene? Manta. Entonces lo pongo manta. Bueno,
estoy separando esto con un guioncito para un poquito para explicar mejor, porque no tendríamos que separar. Ya, entonces, ima manta. Entonces, ima significa, ya sabemos que significa qué, ¿no es cierto? Ya, pero este manta ya significa de o desde. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, de qué, ya, de qué. Entonces, ustedes van a terminar con la palabra ima hasta cama, ya, y lo mismo me van a hacer. Lo mismo me van a hacer, por ejemplo, con imaina, mai, maiken, maska, haik. Todos me tienen que terminar. En eso consiste la tarea número 3. Entonces, acá está bien claro, ¿no? Imapi en qué, imaman a qué, hay que continuar, dice, ¿no ve? Maipi en dónde, maiman a dónde, continuar, dice. Maskapi en cuánto, maskaman a cuánto, y así deben continuar. Bien, la tarea número 4 consiste en que ustedes me tienen que grabar un video, es decir, ustedes primeramente van a elaborar este cuadrito van a elaborar, ¿ya? Entonces, una vez elaborado este cuadrito, ustedes van a tratar de pronunciar estos consonantes, o bien pueden trabajar también con ejemplos, ¿no? Con palabras pueden trabajar, ¿ya? Con palabras pueden trabajar. Pero si no es con palabras, entonces simplemente ustedes lo hacen pronunciando estos consonantes. Por ejemplo, en bilabial tenemos pa, pa, a, así. En alveolar tenemos ta, ta, ta. En palatal, cha, cha, cha. Velar, ka, ka. Posvelar, ka, ka, así. Ustedes tienen que pronunciar. Necesito yo saber cómo está su nivel de pronunciación con respecto a sinología del idioma quechua. Eso es lo que yo necesito ver, ¿no? Entonces ustedes van a pronunciar, van a grabar y estos me van a enviar hasta el día viernes. Muy bien, esa es la tarea que le estoy haciendo notar en esta sesión. Bien, bueno, pues después ya vamos a irnos a tema número 5, objetos, ¿no? Objetos. ¿Se recuerdan de este kai? Chai y hakai, ¿ya? Hemos visto acá, hemos visto aquí, kai significa esto, chai, eso, hakai, aquello, aquí, ¿se recuerdan, verdad? Entonces esto vamos a aplicar, por ejemplo, en este ejercicio, en esta clase, en esta diapositiva. Por ejemplo, imata kai. Esto significa, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es esto? Está preguntando sobre la imagen, ¿no? Y acá tenemos un gato, ¿no? Entonces, respondemos, chayaka misi. Eso es un gato. ¿Ya? Chayaka misi. Eso es un gato. ¿Ya? Eso es un gato. Bueno, acá tenemos otro imagen, casa. Entonces, dice, imata chay. ¿Qué es eso? Kaika wasi, esa es una casa, ¿no? Esa es casa, o esa es una casa. Muy bien. Imata hakai, ¿qué es aquello? Hakai kasacha, aquello es árbol, ¿no? Aquello es árbol. ¿Qué tenemos acá otro? Chay wasichu. Ya, bueno, esto ya es una interrogación, ¿ya? Este chu es interrogativa, ¿ya? Es interrogativa. Con eso podemos interrogar. ¿Ya? Chay wasichu. Está diciendo, ¿esa es casa? Chay wasichu. ¿Eso es casa? Y bueno, pues obviamente es una casa, ¿no? Acá vemos que es una casa. Entonces tenemos que decir, sí, esta es una casa. Entonces dice, Ari. Kaika wasi. Sí, esta es una casa. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una imagen en una vaca. ¿Ya? Entonces, este chu podemos llevar aquí, o si no, también puedes llevar acá. No hay ningún problema en eso. Entonces, este chu sabemos que es interrogativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Kaichu auto. Kaichu auto. Esto es auto. O bien puede ser kai autuchu. También puede ser así, ¿no ve? Entonces, kaichu auto. Esto es auto. Bueno, aquí vamos a negar, porque no es auto, ¿verdad? Es una vaca.
Mana chay autuchu. No es un auto. Eso no es un auto, ¿no? Eso no es un auto. Este chu ya no es interrogativo, sino que ya es negativo. O sea, es decir, hay chu interrogativo, hay chu negativo. Entonces siempre debemos agregar la chu en la parte negativa. Mana chay autuchu. No es un auto. Chayka, huaca. Eso es una vaca, o esa es una vaca, ¿no es cierto? Ya está afirmando también. Muy bien. Acá tenemos una imagen, sol. Estoy señalando Hakai Yakuchu. Yaku es agua, ¿ya? Yaku es agua. Entonces estoy diciendo Hakai Yakuchu. Aquello es agua, ¿no? Aquello es agua. Pero no es agua, ¿no? Entonces es sol. El sol se dice inti en quechua. Entonces dice mana. No, dice, ¿no? Simplemente es una negación sencilla esto. No es como esta. No es como esta. No. Hakaeka inti. No. Aquello es sol. Listo, ¿no? No. Aquello es sol. Bien, de esa manera, por ejemplo, se trabaja con los pronombres demostrativos, pero conociendo los objetos. Bien, entonces acá yo puedo preguntar, que tengo en las imágenes, yo puedo preguntar, ¿no? Imataskai, ¿qué es esto? Y bueno, me tenía que responder Chaika Maki, porque Maki es mano, ¿no? Chaika Maki, esa es una mano, ¿no? Muy bien. Y yo puedo responder Imatach Chai, ¿qué es eso? Imatach Chai, ¿qué es eso? Entonces, si la persona está tocando el objeto, entonces va a decir Kaika Uma, Kaika Uma. Esto es una cabeza. Bien, vamos a ir, por ejemplo, esta imagen tenemos al zorro, bueno, se dice al zorro, atu, pero voy a señalar con demostrativo Hakai. Imata Hakai, ¿qué es aquello? Si yo estoy preguntando con aquello, pero también la respuesta debe ser con aquello. Entonces, Hakaeka atu. Aquello es un zorro, ¿no? Hakaeka atu. Bien. Esto, por ejemplo, yo voy a interrogar, ¿ya? Voy a interrogar de la siguiente manera. Kai autucho. ¿Esto es un auto? Bueno, en realidad la gallina se la conoce con el nombre huaypa en quechua, huaypa. Entonces estoy diciendo kai autucho. ¿Esto es auto? Entonces, ¿cómo tendría que negar? Mana autucho. Mana autucho. No es auto. Kaiga huaypa. Esto es una gallina. Muy bien. Entonces, lo mismo, ¿no? Kai autucho. ¿Esto es auto? Mana chay autucho. Chayka aicha. No es auto. Esto es carne. O esa es carne. Bien. Bueno, señores participantes, espero que ustedes hayan aprovechado en esta sesión. Pues yo les aconsejo que sigan practicando, por favor, mucho depende de la práctica, ya sea cualquier idioma, ya sea quechua, aymara, inglés o chino mandarín, etcétera, etcétera, siempre requiere de una práctica. Bueno, espero que les haya gustado, hayan entendido. Bueno, conmigo será su otra oportunidad. Tinkunakama, Pachis.